Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Su formador de vidas, Cristian Torres, les saluda con un tema transformador. Casualmente, el nombre del siguiente es Lo que se rompe, se transforma. Espero que sirva de inspiración para ti y espero que te sirva sobre todo para la vida. Lo que se rompe, se transforma. Y es que vamos a estar claros, cuando nos toca enfrentar muchas cosas duras, la naturaleza humana nos hace pensar que nos están castigando y que seguramente hicimos algo para merecerlo. O por el contrario, sí, tenemos el otro extremo, que no hicimos nada malo para merecer tal castigo. Entonces, cuando reconocemos nuestros errores desde el victimismo, es fácil autocastigarnos, lo que resulta en otra forma en la que el ego aprovecha para alimentarse y no dejarnos avanzar. Pero cuando nos equivocamos, a pesar de seguir las reglas del juego, es aún más difícil comprender por qué nos pasa lo que nos pasa en esta vida. Podemos haber recorrido el camino y seguido todas las indicaciones, todos los lineamientos, todo de manera correcta, estudiar, llenarnos de sabiduría, aplicar cada día lo aprendido, compartir con otros, no ser egoísta, mostrar el amor al prójimo, enseñar lo que hemos aplicado, entendido y comprobado, esforzándonos por transformarnos y ser mejores seres cada día. Y quizás aún así podríamos estar viviendo una vida en la que creemos que hemos hecho todo lo que Dios, entre comillas, nos pide, y en el fondo creer que hacer ese trabajo bien hecho estamos equivocados si creemos que eso nos garantiza que todo estará bien. Lo cierto es que en nada de eso que creemos que hacemos hay garantía. ¿Por qué? Porque simplemente la vida viene a romper en nosotros toda creencia limitante. Toda creencia limitante. La vida es experta en romper todo aquel límite que nosotros hemos colocado en nuestra manera de pensar, por tanto, en nuestra manera de vivir. Sí, nos han dicho, muere por tus creencias. En realidad es algo que yo no recomiendo. Nunca mueras por tus creencias. ¿Por qué? Porque tus creencias es algo que tú has construido en base muchas veces a miedos y muchísimas veces a lo que los demás te han enseñado. Y sobre todo porque tus creencias siempre van a ir, y debería ser así, evolucionando cada día. Entonces, nunca mueras por tus creencias, ni siquiera por tus verdades. ¿Por qué? Porque ambas van evolucionando, y lo que pudo haber sido para ti una creencia fuerte en el pasado, ya hoy no lo será. Entonces, ¿qué pasa? La vida nos presenta muchas veces se nos presentan en la vida momentos difíciles. ¿Para qué? Para romper toda creencia limitante en nosotros. El próximo tema, por cierto, será este. ¿Qué son las creencias limitantes? Así que desde ya te envío la invitación. Entonces, la vida puede ser sumamente o lo suficientemente dura para rompernos, pero con el propósito de sacar de nosotros lo mejor. ¿Sí? La justicia es un concepto que para la humanidad es complejo, ¿sí? Es muy complejo de entender este concepto de la justicia, empezando porque no terminamos nosotros de asimilar las leyes cósmicas de la creación. Y luego, sin esa base de entender las leyes cósmicas, cómo actúa la creación, la naturaleza de la creación, si no entendemos eso, entonces, sin entenderlo, aún así empezamos a hacer bases en nuestra mente y empezamos a creer o a crear leyes que suplantan estas leyes universales. Hacemos justicia en aquellas leyes o creencias limitantes que nosotros hemos creado. Entonces, ¿qué pasa? La vida se encarga en destruirla. ¿Ok? Entonces, si no conocemos las leyes cósmicas de la creación, entonces no podemos mantener el orden, sobre todo en nosotros mismos, ¿ok? Y mucho menos en lo que es la justicia. Si nosotros revisamos la vida de muchas personas que se han levantado como justos en la Biblia o cualquier otro relato, nos vamos a dar cuenta que justamente son los justos quienes padecen los sufrimientos muchas veces de la humanidad, porque son ellos los encargados de venir a transformar eso que está aconteciendo en la sociedad actual, sobre todo de aquellos que empiezan a buscar para adentro, de aquellos que empiezan a crecer espiritualmente, de aquellos que empiezan a sentirse responsables de que el mundo está como está y que debemos de hacer algo al respecto, y no solamente achacarle la responsabilidad a un Dios creador del universo que hace mucho tiempo no se manifiesta en la tierra.
¿sí? Así pues piensan mucho. Entonces vamos a dejarlo que Dios haga cuando Él tenga que hacer. No, esto es para aquellas personas que ya asumen la responsabilidad de que si yo cambio, si yo me transformo, pues entonces mi mundo exterior también se transformará. Entonces la vida emplea un mecanismo llamado el dolor. El dolor. Ahora no te asustes, porque quizás si te asusta el dolor es porque todavía no lo has entendido y estás confundiendo muy seguramente lo que es dolor y sufrimiento. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es momentáneo, el sufrimiento es lo que queda grabado por no entender el proceso de transformación que implica el momento de dolor que aún acaba de pasar o acontecer en tu vida. Entonces nosotros pues podemos considerar que cuando empezamos este viaje espiritual hacia adentro de nosotros, pues entonces es donde se empieza a manifestar un gran dolor, un dolor de cambio, un dolor de transformación. ¿Por qué? Porque empezamos a dejar atrás todas esas creencias que nos acompañaban a lo largo de la vida. Entonces, si nosotros vemos la vida de aquellas personas justas que se han levantado en otros tiempos, ¿por qué? ¿Por qué nuestras vidas deberían ser diferentes? ¿Sí? Entonces, pero en realidad es diferente porque en realidad nosotros vemos relatos y vemos la vida desde afuera de otras personas. Pero lo que pasa dentro de esas personas es algo brillante porque su confianza y su crecimiento no les permite ver ese momento que están atravesando como una persona normal sumergida, por ejemplo, en el ego, podría ver o sufrir. Entonces, si tú estás dispuesto o dispuesta a vivir una vida, una vida aún mejor o aún, digamos, más abundante de lo que estás viviendo, entonces prepárate porque va a venir un cambio a tu vida. Empiezas a buscar hacia adentro y va a venir una transformación a tu vida, pero esa transformación va a llegar a través de un rompimiento. Entonces, todo se trata de aprender a creer antes de ver, en vez de querer ver para poder elegir creer. ¿Sí? Todo se trata de aprender a creer antes de ver, en vez de querer ver para poder elegir creer. Entonces hay algo que tenemos que entender en todo esto. Es que si la gente solo creyera en Dios cuando las cosas van bien, podríamos garantizar que después de que la humanidad experimentara guerras, persecuciones, holocaustos y todas las matanzas de las que hemos sido testigos, no quedaría nadie con fe, ¿sí?, en el poder de la luz del Creador. Y a estas alturas ya absolutamente nadie creería en Dios. Llámele Dios, universo, cada quien pues es libre de llamarle como considera a esta fuerza universal. Simplemente la fe no es verdadera si solo creemos cuando las cosas están bien, y esto es lo que muchas veces nos toca aprender. Nos ponemos a prueba porque es muy fácil sentir certeza cuando todo es comodidad y todo es total armonía, pero no vemos la verdad en nosotros y en lo que depositamos la fe hasta que enfrentamos aquello que nos incomoda y atravesamos las dificultades y salimos del túnel con la misma certeza que experimentamos cuando todo está bien. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando todo va bien y tener fe en ti mismo y tener fe en lo que muchas personas llaman Dios o el universo, en la vida, no es lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos bien a cuando estamos atravesando un momento difícil. Entonces la idea es que nosotros podamos manifestar esa certeza cuando todo marcha pues viento en contra. Es real, es palpable, es una realidad que en el mundo pasan cosas terribles, como también maravillosas, devastadoras o inspiradoras. Y tal vez no sepamos por qué o no podamos entender por qué algunas personas viven y otras mueren. Tal vez nunca lo sepamos con certeza, sobre todo si no buscamos la forma de entender cómo, repito, funciona la creación, quiénes somos en realidad y qué venimos a hacer aquí. Así que depende de nosotros elegir creer, ¿sí? Creer, ¿sí?, en el bien del universo, en el bien de Dios para nosotros, en el bien de la creación, en el bien de la vida con nosotros, en la bondad. O podemos creer que nada en esta realidad tiene sentido y que es cruel y al azar
y que todo resulta ser un mal chiste que a alguien pues se le ocurrió un día. Entonces, la pregunta aquí que deberíamos de empezar a hacernos es, tú que me escuchas, ¿eres feliz? ¿Tú eres feliz? O tal vez estás sintiendo mucho dolor que te impide creer que puedes serlo. Sientes dolor ahí, sí, en el corazón, donde yo también en más de una oportunidad lo he sentido. Y por eso yo sé de qué te estoy hablando. Es tan fuerte al punto de sentir que morimos de una forma tan lenta que parece ser injusto. Es un dolor que parece insoportable, pero desde mi experiencia puedo decirte que estoy vivo y me doy cuenta de que al final todo se puede y es seguro que nos quebramos y es necesario hacerlo para que nuestra parte más fuerte salga y dejemos de ser víctimas de lo que creemos que es una injusticia. Será una injusticia hasta que tú dejes de verte como la víctima. Será una injusticia hasta que tú asumas la responsabilidad de que el creador de eso que estás viviendo inconscientemente ha sido tú. Pero ya no empezarás a trabajar a partir de la culpa, sino de la responsabilidad. Una de las cosas con las cuales las religiones han manipulado a las personas es a través de la culpa. A través de la culpa tienen miles de seguidores. A través de la culpa tienen a miles de personas que los alimentan, que los hacen más fuertes, que los mantienen. Y es a través de la culpa que alimentan sus miedos y los hacen de una u otra manera, los hacen dependientes de estos sistemas religiosos. Entonces hay que deshacernos de la culpa. Entonces, en esos momentos, en esa noche oscura del alma, el dolor puede ser inimaginable, pero lo cierto es que lo sentimos. Y si lo podemos sentir, es real para nosotros. El dolor nos viene a recordar que estamos vivos y que por mucho tiempo lo hemos olvidado. Y por eso me duele tanto. Nos duele saber que llegamos hasta ese punto tan doloroso y terrible por vivir en piloto automático. Y de esta forma, dejamos que algo más que no somos nosotros tomara el control de nuestra vida. Tomamos decisiones y ni siquiera sabemos por qué las tomamos. ¿Qué influencia tomó parte para que yo tomara una decisión? En piloto automático decidimos, hablamos, escogemos trabajo, escogemos profesiones, escogemos un estilo de vida sin preguntarnos si en verdad esto va conmigo. Yo conozco ese sentimiento y en algún momento levanté mi voz y reclamé al cielo lleno de ira, de tristeza, de dolor y de sufrimiento. Y después de descargar todo con gritos y llanto, me di cuenta que Dios no era ni es indiferente a mi dolor. Así tampoco lo es a lo tuyo. Y sí, digo Dios porque sé que hay muchas personas que todavía tienen a Dios pues así en sus creencias y las respeto, ¿ok? Entonces, en mi caso muy particular, prefiero llamarle el universo o la fuente creadora, pero vamos a dejarlo ahí porque en medio de... no es el tema. Pues. Nosotros, ¿a qué vinimos al mundo? ¿A qué llegamos al mundo? Llegamos prácticamente a ser salvadores del mundo. Este término salvador aplicado a diferentes mesías, entre ellos a Jesús, ¿sí? Es muy común aplicárselo, por ejemplo, a Jesús, pues, como un salvador externo y nombrar a un Dios externo, pero en realidad todas las personas llegamos a este mundo a repararlo. Llegamos con el propósito de reparar el mundo. Entonces, esto nos explica que el mundo está lleno de cosas rotas y es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso arreglarlas, pero empezando por nosotros. Muchos quieren resolver los problemas de los demás, pero nunca han hecho un trabajo interno y nunca se han dado cuenta, y es muy difícil que se den cuenta, que los problemas que ven en los demás son los reflejos de aquellas cosas, reflejo espejo de aquellas cosas que no han resuelto en su corazón. Entonces, el mundo está lleno de cosas rotas y es nuestro trabajo arreglarlas, ¿sí? Pero debemos de empezar por nosotros mismos, ¿sí? Es cierto. El mundo está roto, lleno de dolor y necesidad, ¿sí? Entonces, esta necesidad lleva a las personas a llenar vacíos y es nuestro trabajo arreglarlo a través de nuestra propia corrección cuando asumimos la responsabilidad de ser conscientes cada segundo de nuestra vida y desactivar ese piloto automático. Cuando yo, no cuando el otro, cuando yo corrijo mis errores y me responsabilizo por las consecuencias, cuando sano, cuando me cuido y respeto mis sanos límites, cuando entiendo que para compartir incondicionalmente
Simplemente primero tengo que haberme llenado de amor, apreciación y valor propio. O amor propio como lo estudiamos en clases pasadas. Sí, nos rompemos y nos rompemos mal y duele horrible, pero el corazón no se rompe por gusto o por simple tragedia. Se nos rompe para liberarnos de las cáscaras, de las envolturas, de lo que nosotros llamamos el ego, ¿sí? Que nos hace creer que somos algo que no es y nunca, nunca, nunca será real. Y al romperse duele de manera que jamás podíamos haber imaginado. Nos quebramos y sentimos la muerte, pero lo que en verdad experimentamos es la muerte del ego. Sentimos que morimos y que no podremos más, ¿sí? Pero luego nos damos cuenta que seguimos aquí y que ese dolor nos hemos transformado a través de él. Es lo que nosotros llamamos la noche oscura del alma. Atravesar la noche oscura del alma nos ayudará a crecer ese momento amargo que nosotros siempre hemos evitado pasar, ¿sí? Transitar. Es ese específicamente el que nos hará crecer y transformar. Son aquellas cosas que evadimos las que nos están buscando para crecer. La luz está después del otro lado. La luz está del otro lado de ese gran abismo que se llama miedo. El miedo que le teme a esa situación que has evadido durante mucho tiempo. Y es encontrarte contigo mismo. Las reglas espirituales, los consejos espirituales, los consejos que damos aquí en VIE sirven, son efectivos para la vida. Lo que pasa es que el ego muchas veces no nos deja reconocer. El orgullo llega y no nos deja reconocer lo mal que estamos. Y puede que también la culpa tome ventaja. Entonces, es que yo soy culpable de todo. No se trata de culpable, no se trata de bueno o malo, no se trata de hacer un juicio del bien y el mal. Simplemente se trata de despertar. Y para despertar, la vida pone una alarma. Esa alarma te va a despertar de golpe. Es un momento, una situación que te traerá dolor a tu corazón, pero ese dolor será para transformarte. Nuestro corazón se rompe, nuestra vasija se rompe y queda en pedazos, pero eso no quiere decir que todo se ha perdido. Era necesario, porque si nuestra misión es venir a reparar algo, ¿sí? Para poder llevar a cabo cualquier reparación, primero se tenía que arruinar, ¿sí? O en este caso, romper. Entonces, como tú llegaste a esta vida a reparar, ¿sí? A salvar, a ser el salvador de tu familia, de tu entorno, de tu sociedad, de esta civilización, de este siglo, no sé, pero viniste a salvar, ¿sí? Quizás a una, a dos, a tres personas. Llegaste a impactar a tal grado su vida que te convertiste en un salvador para esa persona, pero lo primero que se tenía que arruinar, que despedazar, era tu corazón, para que aprendiendo a pegar cada una como un rompecabezas las imágenes de ese corazón roto, cuando vieras el dolor y el sufrimiento al recoger cada una de estas piezas en el suelo, pudieras con el mismo amor hacerlo a las demás personas que estén padeciendo una situación similar a la que tú estás atravesando. Entonces, manos a la obra. Hace unas semanas leí sobre una técnica japonesa llamada el Kintsukuroi. Así, Kintsukuroi. ¿Ok? ¿De qué trata? La cual trata sobre la reparación de la cerámica cuando se rompe. Los alfareros toman la pieza y la reparan utilizando una pasta de oro. ¡De oro! ¿Ok? Ellos creen que cuando algo se ha roto, tiene historia, se vuelve más hermoso y por eso vale la pena ser reparado, rellenando sus grietas de oro. Y así, en lugar de tratar de ocultar los defectos y grietas, estos se acentúan y se celebran, ya que ahora se ha convertido en prueba de la imperfección y la fragilidad, pero también de la resiliencia, la capacidad de recuperarse y de hacerse más fuerte. Los japoneses ven la reparación como algo hermoso porque saben que lo inesperado ocurre y que es algo tan frágil como la cerámica puede romperse, pero no por eso se da por perdida. Qué hermoso. Después de todo el cambio ocurre, o después de todo el cambio ocurre. Después de todo el cambio ocurre. Y está destinado a ser así, aunque nos resistamos a él. Por más que te resistas al cambio, por más que te resistas a la transformación, este ocurrirá y está destinado a ser para ti. Entonces, los grandes sabios nos hablan de esto. Yo también, no es que sea sabio, simplemente soy
un loco que habla. Sí, quiero hacerte pues la invitación a que abraces tu lado oscuro, abraces aquellos momentos en los cuales pues que sea la paz que trae después amor, ¿sí? El equilibrio entre tu lado oscuro, esos momentos difíciles que has pasado y tu lado de luz. Así llenarás de oro esas grietas que la vida ha formado, no porque esté contra tuya, sino porque quiere transformarte y renovar. Entonces, los sabios nos hablan de lo mismo. Ellos no intentan convencernos de que si aplicamos sus herramientas será fácil y nuestro mundo se llenará de arcoíris y unicornios. De ninguna manera. Por el contrario, nos aseguran que nadie que venga a este mundo supera este mundo en una sola pieza. Es necesario partirnos y que será doloroso, pero que aún así eso no nos hará menos, sino que nos hará crecer hasta lo más grande que podamos ser. El cambio nos invita a la transformación y así como la mariposa se convierte en un ser que puede volar para llegar alto y lejos, así nosotros al descubrir nuestro más alto potencial podemos lograr lo mismo. Nos duele porque nos resistimos y en lugar de hacerlo voluntariamente elegimos que el universo nos empuje y nos presione a hacerlo. Pero si aún así no tomamos acción, llegamos al límite de donde es necesario que nos pongan las circunstancias ideales para romper con nuestras limitaciones, pues entonces estemos preparados. Y luego de que nuestro corazón se ha roto y las grietas pasan a ser parte de nuestra historia y siempre estarán con nosotros, ¿sí? Pero ya no tienen que doler. Ya no. Si logramos ver que nos hicieron mejores y que nos hicieron más fuertes. Y desde luego, muy importante, que nos convirtieron en algo nuevo. Así como el arte del kintsukuroi en Japón. Si permitimos que la luz de nuestra alma repare nuestras grietas como el oro a la cerámica, podemos renacer como seres nuevos, como seres hermosos, como seres fuertes y mejorados. Recordemos que el alma no siente dolor y nada puede romperla o destruirla. Y por ello tiene el poder de autosanarnos. Si ustedes pues han estado viendo nuestros estudios, ¿sí? Podemos ver que en muchos de ellos hablamos de la ley de la vibración, cómo vibra. Entre más alimentes tu alma, entre más cosas positivas le metas, entre más cosas que te hagan feliz, tú puedas hacer en tu vida. Yo sé que en los momentos de dificultad lo menos que queremos es reír, pero si nosotros entendemos que la risa, que el momento de felicidad, aunque nuestro cuerpo no lo quiera, aunque estemos aturdidos, es la mejor medicina que tenemos para ese momento, entonces empezaríamos a ser más inconsciente. Cuando no quieras reír es cuando más debes de hacerlo. Como decía el dicho, ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Yo lo diría, ámate cuando tú pienses que menos lo mereces, porque es cuando más lo necesites. Entonces, ¿estás listo? ¿Estás lista para iniciar e intentar de nuevo? Sí, pero esta vez de forma más consciente para crear una vida nueva que resulte en un final que no requiera pasar por tanto dolor nuevamente. Pues entonces empieza a aplicar procedimientos nuevos. No olvidemos que la vida nos seguirá poniendo giros inesperados, pero podremos maniobrarlos si somos nosotros quienes vamos al volante, ¿sí? Entonces, en mi conclusión personal y con la que doy cierre a esta clase o a este audio, ¿sí? Yo pues los invito a lo que siempre los motivo, a buscar hacia adentro. Los invito a empezar a romper con toda creencia limitante en tu vida, ya sea porque te la dieron tus padres, porque la heredaste de tu familia, de la religión, de la cultura. Todo aquello que te limita, empieza a dejarlo atrás, ¿sí? Sobre todo aquellas cosas que no te funcionan en tu vida. Déjalo atrás y empieza a vivir de acuerdo a nuevas experiencias, ¿sí? Si tú ves que algo no te resulta, no lo sigas haciendo. Sé consciente de las cosas que piensas, de las cosas que hablas, de las cosas que haces. Sé consciente. Recuerda que cada una de las cosas que tú piensas, que tú hablas, que tú haces, se convierten en bendición o maldición, luz y oscuridad para los demás. Y lo que tú hagas de los demás o hacia los demás con la intención desde adentro, desde tu pensamiento, eso mismo atraerás a tu vida. Eleva tu vibración. Eleva tu vibración, eleva tu poder, eleva tu energía. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues amándola, encontrando primeramente tu paz, ¿sí? Es preferible, vuelvo y lo repito, tener paz a tener la razón. Deja que todo el mundo tenga la razón. Quédate con la paz.
y después te vas a dar cuenta que es mejor tener paz que tener la razón. Nos escuchamos en los próximos días con temas de rompiendo dogmas o las creencias limitantes. En mi opinión, no existe, no hay limitación, hay limitantes que dibujamos en nuestra mente. Su formador de vidas, Cristian Torres, les saluda, esperando que esta herramienta sea útil. La paz te espera.